Mi único hijo vendió mi casa por $600.000 y me envió a un asilo sin mi consentimiento. Desperté en una habitación desconocida, sin recordar cómo había llegado allí. Y solo la enfermera me dijo que había sido traído hacía 4 días. Él creyó que se había deshecho del problema. En realidad, convertí su crimen en su peor pesadilla. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal, dale like al vídeo y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos escuchas. El techo era blanco. Un blanco incorrecto. No el blanco de mi dormitorio, ese con las manchas de agua con forma de Florida. Este era blanco de hospital, blanco estéril, del tipo que grita institución. Intenté levantar la cabeza. Pesas de plomo me presionaban las sienes. La boca me sabía a algodón y óxido. La niebla en mi cerebro se sentía espesa, densa, equivocada. Pero bajo esa niebla, algo agudo permanecía. Esa parte de mí empezó a catalogar. Habitación desconocida. Equipos médicos zumbando detrás de mí. Una manta delgada que no era mía. Luz de la mañana filtrándose por persianas verticales que jamás había visto. ¿Dónde estaba? La puerta se abrió. Una mujer con un uniforme azul marino entró, portapapeles en mano, sonrisa profesional perfectamente colocada. 40 y tantos, cabello castaño rojizo recogido, ojos cansados de ver a demasiadas personas mayores confundidas. Señor Hunt, está despierto. Buenos días. Su voz tenía esa suavidad modulada que se usa con niños o pacientes con deterioro. Soy Esther Morrison, directora del centro Golden Years Living. ¿Cómo se siente? ¿Confundido? Mi voz salió áspera. ¿Qué centro? La sonrisa de Esther titubeó. Acercó una silla y se sentó con la facilidad de quien repite ese gesto decenas de veces al día. Está en nuestro centro de vida asistida en Orange Grove Boulevard, en Pasadena. Su hijo Warren lo trajo hace 4 días. Ha estado descansando desde entonces. 4 días. Las palabras cayeron como agua helada. Warren me trajo aquí. ¿Por qué haría eso? Su hijo estaba muy preocupado, señor Hunt. La demencia progresiva había avanzado hasta un punto en que consideró que necesitaba atención profesional. Consultó su portapapeles. Para su propia seguridad. ¿Demencia? Miré fijamente a Esther Morrison, mi mente atravesando la niebla como un cuchillo. Me puse a prueba. Mi dirección era 1247 Hillcrest Avenue, Pasadena, California 91103. Número de teléfono 626-55147. Cuenta bancaria en First California. Empezaba con 4718. Había hecho 3 operaciones bursátiles el martes pasado. Vendí Microsoft a 412. Compré Tesla a 187. Moví 5.000 abonos. Ayer fue. No, espera. ¿Qué día fue ayer? La niebla se espesaba sobre los días recientes. Todo lo anterior estaba completamente claro. ¿Qué problemas de memoria específicos describió Warren? Pregunté con voz nivelada. Voz de abogado. Décadas de consultoría financiera me habían enseñado a no mostrar pánico. Olvidar citas, dejar la estufa encendida, perderse, confundir rutas conocidas, respondió con expresión compasiva. Estas cosas ocurren, señor Hunt. No hay vergüenza en necesitar ayuda. Jamás había olvidado una cita en mi vida. No cocinaba lo suficiente como para dejar una estufa encendida. Y podría conducir a mi oficina con los ojos cerrados después de 45 años. Quisiera ver los documentos de admisión, dije. Algo cruzó fugazmente el rostro de Esther. Por supuesto, puedo traerlos. Señor Hunt, ¿hay alguien a quien quiera que llame? Solo los documentos. Cuando se fue, me quedé quieto y recordé. 3 meses atrás. Warren frente a mí en Celestinos, ese restaurante italiano que decía amar. Mi nuera Clara a su lado, ojos rojos de llorar, sus manos entrelazadas sobre el mantel como si se estuvieran hundiendo. Papá, necesitamos ayuda.
había dicho Warren con la voz quebrada. Problemas financieros, gastos inesperados, cuestiones de impuestos, malas inversiones. Necesito $15,000 temporalmente. Te los pagaré en 60 días. Clara le apretó la mano. Lamentamos pedir esto, pero eres la única persona a la que podemos acudir. Había firmado el cheque antes de que llegara el postre. Mi único hijo, desesperado. ¿Qué más podía hacer un padre? Warren me había abrazado fuerte, su corazón martillando. Gracias, papá. Nunca olvidaré esto. El recuerdo se desvaneció justo cuando Esther regresó con una carpeta manila. La abrí. Formularios de admisión. Evaluación médica del Dr. Richard Sanderson, nombre que jamás había escuchado. Prueba cognitiva mostrando deterioro significativo. Poder notarial otorgando a Warren autoridad sobre mis decisiones médicas. Y allí, al final, mi firma. Excepto que no era mi firma. Había pasado 45 años examinando documentos financieros de clientes de Beverly Hills, detectando firmas falsas en prenupciales, encontrando dinero oculto en divorcios. Conocía las firmas como un joyero conoce los diamantes. Ese garabato torpe ni siquiera se acercaba. La L de Lehman estaba inclinada en dirección incorrecta. La H de Hunt tenía un bucle que jamás había hecho. Alguien había visto mi firma en algún documento, probablemente ese cheque, y había intentado copiarla torpemente. Mis manos no temblaron. Mi voz permaneció firme. Esta no es mi firma. Esther se inclinó para examinar el documento. Su frente se frunció. Señor Hunt, yo puedo enumerarle cada decisión financiera que he tomado en el último año, la interrumpí. Cada operación, cada moneda que he comprado. Eso no es demencia, señora Morrison. Y esto, levanté el documento falsificado, es fraude. Pero mi mente ya corría más rápido que el shock. Esto no era descuido. No era preocupación mal entendida. Warren no había entrado en pánico. Lo había planificado. Me había drogado. Sí. Ahora lo recordaba. Ese café que Warren me llevó 3 días antes de perder la noción del tiempo. El sueño abrumador. Había falsificado documentos. Me había arrojado a una institución con un diagnóstico falso. Robo calculado. Warren Hunt acababa de cometer el error más grande de su vida. El hombre al que había drogado y abandonado no era un padre anciano indefenso. Era alguien que había pasado décadas enseñando a gente adinerada a ocultar activos, detectar fraudes y seguir rastros financieros donde otros no podían. Warren iba a descubrir exactamente de quién había robado. La firma falsificada me miraba desde el papel, insultante en su incompetencia. Yo le enseñé a Warren a escribir su nombre cuando tenía 5 años, guiando con paciencia su pequeña mano sobre el papel rayado. Ahora me pagaba ese esfuerzo imitando grotescamente el mío. Señora Morrison, dije con calma medida. Necesito usar un teléfono de inmediato. Esther permaneció allí, irradiando incertidumbre. Comprendía que algo en mi admisión no encajaba, pero el protocolo y la responsabilidad legal seguramente le gritaban instrucciones contradictorias. Señor Hunt, quizá deberíamos contactar primero al Dr. Sanderson. El teléfono ahora, a menos que quiera explicarle a un juez por qué impidió que un hombre retenido ilegalmente se comunicara con su abogado. 10 minutos después, estaba sentado en el área común del centro con un teléfono inalámbrico y copias de todos los documentos de mi archivo. Esther se había retirado, pero la veía observándome a través de la puerta de vidrio. Marqué el celular de Warren. Fue directo al buzón de voz. No su mensaje personalizado, sino el genérico robótico. Intenté 3 veces más. Lo mismo. Warren había desconectado su número o me había bloqueado. Ese nivel de minuciosidad indicaba premeditación. Uno no bloquea las llamadas de su padre por impulso. Extendí los documentos sobre la mesa. El poder notarial mostraba a Warren como mi responsable médico, autorizado para internarme en cuidados prolongados.
excepto que jamás lo había firmado. La evaluación médica describía un deterioro cognitivo progresivo, confusión, lagunas de memoria, incapacidad para manejar mis finanzas. El doctor Sanderson jamás me había visto, sin embargo escribió 3 páginas detallando mi declive. O Warren le pagó, o simplemente copió lo que él le dictó. El estado de cuenta mostraba que Warren había pagado mi primer mes en efectivo. $4,000. Inteligente, debo admitirlo. Sin rastros bancarios, sin nada que seguir. Mi hijo no solo era un ladrón. Había puesto una planificación real en esto. Pasé la siguiente hora solicitando mis registros médicos. Esther, cada vez más nerviosa, obedeció. Los análisis de sangre mostraban niveles elevados de Ambient y clonazepam. Sedantes que jamás había tomado de manera voluntaria. Prueba química. Warren me había drogado. La niebla en mi cabeza se disipó mientras trabajaba. Esto era territorio familiar. Encontrar los documentos, seguir el dinero, construir el caso. Lo había hecho miles de veces para mis clientes. Ahora lo hacía para mí. A la mañana siguiente, mi viejo vecino, Sidney Black, apareció en la puerta. Estaba allí, con su chaqueta gastada de los Dodgers, incómodo entre andadores y sillas de ruedas. Sidney tenía 78 años, pero se movía como si tuviera 60, todo energía nerviosa. Lyman se acercó con cautela. Warren dijo que te habías ido a viajar por Europa o algo así. Pero luego vi un estado de cuenta de este lugar en tu montón de correo. ¿Qué está pasando? ¿Cómo me encontraste? Tu correo amontonado me preocupó. Sidney arrastró una silla y se sentó. ¿Te ves bien? Mejor que yo, honestamente. Estoy bien. Háblame de mi casa, Sidney. ¿Qué has visto? Su expresión cambió. ¿No lo sabes? Supón que no sé nada. Sidney exhaló. Hace como 2 meses vi a Warren en tu casa con un camión de mudanza. Un U-Haul grande, 3 tipos cargando muebles. Clara estaba dirigiendo todo. Le pregunté qué pasaba y Warren dijo que habías decidido reducir gastos. Que tal vez Arizona. Hizo una pausa. Me pareció raro que no lo mencionaras en el café esa mañana, pero Warren sonaba convincente. ¿Y después? La semana pasada vi el cartel, ese enorme letrero rojo de vendida, $850,000. El número me golpeó como un impacto físico. Había comprado esa casa en 1995 por $320,000. Con el mercado inmobiliario de Pasadena ahora, especialmente en el distrito San Rafael, esa propiedad valía al menos $1,200,000. Warren la había vendido muy por debajo, $350,000 de pérdida como mínimo. O necesitaba dinero urgente, o encontró un comprador dispuesto a pasar por alto preguntas incómodas. ¿Quién era la agente? Una mujer de Coldwell Banker. Jennifer algo. Ella y Clara parecían bastante amigas. Las vi afuera un día y Clara hablaba lo suficientemente fuerte como para que la oyera. Sidney se removió, incómodo. Dijo, por fin nos deshicimos del problema. Luego me vieron y se callaron. Por fin nos deshicimos del problema. No, papá se mudó. No lo estamos ayudando. El problema. Eso era lo que me había convertido para mi hijo y su esposa. No un padre. Un problema que debía ser eliminado. ¿Algo más? Los compradores se mudaron hace 3 días. Pareja joven, 2 niños. Me preguntaron si sabía a dónde había sido porque encontraron cajas en el garaje. No supe qué decirles. Cuando Sidney se marchó, prometiendo reunir más información, me quedé sentado en la habitación del centro mientras la luz de la tarde desaparecía. El reflejo que me devolvía el vidrio no era el del hombre confundido que había despertado allí. Era más agudo, más enfocado. Reconocí ese rostro de hace décadas, cuando me sentaba frente a adversarios en salas de juntas listo para desmantelar sus vidas financieras. Tomé el teléfono que Esther, a regañadientes, me había proporcionado. Mi lista de llamadas estaba junto a mí,
la oficina del registro del condado, First California Bank, 3 abogados de mi antiguo listado. Si Warren había vendido la casa, existía un rastro, transferencias de escritura, documentos de escrow, seguro de título. Había dejado pruebas por todas partes porque asumió que jamás despertaría para contraatacar. No sabía que ese hombre había pasado 45 años administrando millones para familias de Beverly Hills, enseñando a la gente a ocultar activos, crear empresas fantasma, mover dinero a través de laberintos legales. Yo conocía cada truco porque había inventado la mitad de ellos. Warren había estudiado administración de empresas en UCLA. Yo enseñé planificación patrimonial a personas que ganaban más en una semana de lo que Warren vería en toda su vida. Había llevado un cuchillo a un tiroteo. Marqué la oficina del registro del condado. El teléfono sonó. Contestó una mujer. Registro del condado de Los Ángeles. ¿En qué puedo ayudarlo? Necesito información sobre una transferencia de propiedad reciente, dije. 1247 y East Avenue, Pasadena. Mi reflejo en la ventana oscurecida parecía casi depredador. Warren estaba a punto de aprender lo que ocurre cuando robas a alguien que ha pasado la vida enseñando a otros a robar, pero legalmente. Cada truco que pudiera intentar, yo ya lo había visto. Cada resquicio legal que pudiera usar, yo ya lo había cerrado. Esto no era venganza. Era educación. Y la matrícula le iba a costar todo a Warren. Registro del condado de Los Ángeles, ¿en qué puedo ayudarlo? 3 días de llamadas habían afinado mi estilo. Nada de palabras desperdiciadas, nada de emociones, solo hechos. Necesito información sobre una transferencia de propiedad reciente. 1247 y East Avenue, Pasadena. Teclas sonaron a través de la línea. La empleada, una mujer que sonaba como si hubiera procesado 10.000 solicitudes similares, regresó 30 segundos después. Transferencia de propiedad 15 de enero de 2025. Cedente, Lyman Hunt. Cesionario, Warren Hunt. Precio de venta, $850.000 a un comprador tercero. Transferencia basada en un poder notarial fechado el 3 de febrero de 2024. 3 de febrero de 2024. Más de un año atrás. Mi mano se tensó alrededor del teléfono. Warren no había actuado por impulso o desesperación. Llevaba planeando esto al menos 14 meses. Necesito copias de todos los documentos del expediente, dije, especialmente el poder notarial. ¿Es usted el propietario? Lo era, hasta que mi hijo falsificó mi firma y me lo robó. Una pausa. Necesitaré identificación para liberar esos documentos, señor Hunt. ¿Puede venir a nuestra oficina? Actualmente estoy detenido en una institución contra mi voluntad, basándome en documentos fraudulentos, pero mi abogado puede hacer la solicitud. Colgué y marqué el número que había encontrado en mi viejo archivo mental, un nombre de hace 20 años, Irving Daniels. Habíamos trabajado en casos paralelos en Beverly Hills. Él en la parte legal, yo en la forense financiera. Si seguía ejerciendo y no se había retirado a Scottsdale como la mitad de mis antiguos colegas, sería perfecto. La recepcionista me transfirió. Una voz masculina, más áspera que en mis recuerdos, contestó. Irving Daniels. Soy Lyman Hunt. Trabajamos juntos en el caso del patrimonio Morrison en 2003. ¿Usted manejó la Lyman Hunt? Confusión primero, luego reconocimiento. Espera. ¿Lyman Hunt? El de las monedas, el consultor financiero. Creí que te habías retirado hace años. Me retiré. Ahora necesito otro tipo de consultoría. Caso de abuso contra un adulto mayor. Mi propio hijo me drogó, falsificó documentos, vendió mi casa y me internó en una residencia con un diagnóstico falso de demencia. Silencio. Luego, ¿tu hijo hizo qué? Le expliqué todo en 5 minutos. La cena 3 meses atrás, la droga, despertar en Golden Years Living, los documentos de admisión falsificados, las noticias de Sydney sobre la casa, la revelación del registro del condado sobre un poder notarial que jamás había firmado.
Esto es un caso de manual de abuso financiero a un adulto mayor, dijo Irving, y escuché el cambio en su voz, volviéndose abogado. Código de Bienestar e Instituciones de California, 115610-30. Los documentos falsificados por sí solos son varios delitos graves. Presentaré una petición de emergencia hoy mismo. ¿Cuándo podemos reunirnos? Estoy atrapado en esta institución hasta que resolvamos esto. No por mucho tiempo. Solicitaré una investigación de servicios de protección al adulto mayor. Te evaluará un médico legítimo. Tendremos una audiencia de emergencia en menos de 3 semanas. Lyman, no tiene ni idea de a quién le robaron, ¿verdad? Una sonrisa fría cruzó mi cara. Warren cree que robó a un anciano confundido. No sabe que pasé 45 años rastreando dinero para personas que harían que sus $850,000 parecieran el dinero de un almuerzo escolar. Te llamaré en 2 horas. Siguiente llamada. Bank of America. Mi cuenta corriente, la que había mantenido en la sucursal de Colorado Boulevard durante 30 años. El sistema automático reconoció mi número de cuenta, pero no me permitió acceder. Presioné 0 repetidas veces hasta que contestó una persona. Es sobre la cuenta que termina en 4728, dije. ¿Por qué no puedo acceder? Más clics de teclado. Esa cuenta fue congelada por orden judicial el 1 de febrero de 2025. Warren Hunt figura como curador. ¿Tiene documentación que dispute esto? Oh, tendré documentación. Dígame, ¿guardan registros de reclamos fraudulentos de curaduría? Señor, si cree que ha habido un error. Ha habido un crimen. Espere una citación. Colgué y miré mis notas. El patrón ya era evidente. Warren había pasado 2 años preparando todo. Recordé que me visitaba con más frecuencia, haciendo preguntas aparentemente inocentes. Papá, ¿has pensado qué pasaría con la casa si algo te ocurriera? Eso fue hace 18 meses, cuando Clara hizo su comentario sobre que yo estaba solo en todas esas habitaciones. Quizás debería estar en la escritura por si acaso. Lo desestimé. Entonces yo tenía 63 años, estaba sano, lúcido. La planificación patrimonial podía esperar. Un año atrás, Warren mencionó el poder notarial de manera directa. El papá de un amigo tuvo un derrame. Sin poder notarial. Un desastre completo. Solo firma esto. Guárdalo en un cajón. Esperemos no necesitarlo. Yo me negué. Administraré mis propios asuntos. Warren retrocedió de inmediato. Demasiado rápido, porque no necesitaba mi firma. Solo necesitaba una muestra para copiarla mal. Esther Morrison apareció en mi puerta cargando otra carpeta Manila. En los últimos 3 días, se había transformado de directora segura del centro a testigo profundamente incómoda. Señor Hunt, pidió toda la documentación de admisión. Aquí está. Tomé la carpeta. Formularios de seguro, evaluaciones médicas, registros de pagos. Warren había pagado el primer mes en efectivo, $4,000, sin dejar rastro bancario. Inteligente, en un sentido criminal. Señora Morrison, cuando Warren me trajo aquí, ¿parecía nervioso? ¿Apurado? Ella lo pensó. Parecía preocupado. Dijo que había tenido episodios, que estaba confundido y que lo encontró deambulando afuera de su casa por la noche. Lloró cuando se fue. Jamás he deambulado por ningún lado en mi vida. Ni siquiera sueño dormido. Aquellas lágrimas habían sido una obra de teatro. Mi teléfono sonó. Irving, llamando de regreso 90 minutos después. Petición presentada, dijo. Estoy solicitando audiencia de emergencia. Investigación de servicios de protección al adulto. Congelamiento inmediato de todas las transferencias de propiedad. Cité los documentos falsificados, las circunstancias sospechosas de tu admisión, todo. Si el juez nos da el 10 de marzo, eso es en 3 semanas. ¿Qué debo hacer? Coopera con APS cuando vengan.
Sé tú mismo. Lúcido, detallado, analítico. Que vean que tu mente está perfecta. El contraste con el diagnóstico falso de Warren será devastador. Hizo una pausa. Una cosa más. ¿Tienes recursos? Esto va a costar. Tengo recursos, respondí con cuidado. Más de los que Warren imagina. Pero dejemos eso entre nosotros por ahora. Entendido, Lyman. Van a pagar por esto. Cada centavo robado, más daños, más mis honorarios. Cuando colgó, me quedé en la habitación en penumbra, reconstruyendo mi panorama financiero en mi cabeza. La cuenta corriente de Bank of America que Warren había congelado contenía $45,000, mis gastos mensuales, nada más. Mi cuenta privada en Wells Fargo, la que jamás mencioné a Warren, contenía la verdadera riqueza. 3,5 millones en monedas raras acumuladas a lo largo de 40 años. Otros 800,000 en acciones y bonos diversificados. Warren no sabía de Wells Fargo. Había visto la casa modesta, el viejo Camry, mi estilo de vida sencillo, y asumió que eso era todo. Había robado $850,000 y creyó que lo había tomado todo. La arrogancia era asombrosa. Y útil. Pasé la tarde escribiendo una cronología detallada en el blog del centro. Cada visita de Warren durante los últimos 2 años. Cada comentario sobre que la casa era demasiado grande, demasiado cara, demasiado para una sola persona. Cada pregunta financiera disfrazada de preocupación. Las observaciones de Clara sobre que yo estaba solo, que necesitaba ayuda. ¿Y si algo pasa? Habían estado estudiándome como ladrones estudiando una casa antes de un allanamiento. El golpe en mi puerta llegó a las 8:30. Esther estaba allí, insegura. Señor Hunt, hay algo que debo decirle. Una mujer de servicios de protección al adulto llamó esta tarde. Vendrá mañana a entrevistarlo. Asentí lentamente. Las piezas empezaban a encajar. ¿Cuál es su nombre? Mabel Torres. Dijo que es una investigación rutinaria tras una petición judicial. ¿Rutinaria? Me permití una sonrisa fría. Que venga. Tengo mucho que decir. Mañana, el expediente oficial mostraría que mi mente estaba intacta. Mañana, la mentira de la demencia de Warren se desmoronaría. Mañana comenzaría la documentación que gana guerras. Miré mis notas, la cronología, los documentos, nombres de testigos, los códigos legales que Irving había citado. 45 años construyendo casos financieros me habían enseñado una verdad fundamental. La documentación destruye personas más a fondo que la violencia. Y Warren me había entregado suficiente documentación para destruirlo por completo. Mabel Torres llegó a las 9 de la mañana siguiente, cargando una carpeta de cuero y 30 años de experiencia en su mirada firme. Mi trabajadora social de APS tenía 60 años, cabello canoso y ese tipo de rostro que había visto cada fraude, cada caso de abuso, cada traición familiar que el condado de Los Ángeles podía producir. Esther la condujo a la pequeña sala de conferencias del centro. Mabel se sentó frente a mí, abrió su carpeta y sonrió. Señor Hunt, estoy aquí porque el tribunal tiene inquietudes sobre su curaduría. Necesito hacerle algunas preguntas. Tómese su tiempo para responder. Tengo todo el tiempo del mundo. Durante 90 minutos me evaluó. ¿Qué año era? Febrero de 2025. ¿Quién era el presidente? Respondí. Mi dirección, 1247 Hillcrest Avenue, aunque al parecer ya no. Contar hacia atrás desde 100 en intervalos de 7, los recité de memoria. Recuerde estas 3 palabras, manzana, mesa, centavo. Me hizo otras 15 preguntas. ¿Cuáles eran esas 3 palabras? Manzana, mesa, centavo. Hábleme de su administración financiera, dijo Mabel, tomando notas. Le recité cada operación bursátil del último año. Mis números de cuentas bancarias, el impuesto predial de mi casa o de mi antigua casa y, para demostrar un punto, la tasa de cambio actual del Bitcoin. Su ceja se arqueó. Señor Hunt, ¿puede explicarme esto?
Deslizó un documento hacia mí. Una evaluación médica del Dr. Richard Chen, fechada en noviembre de 2024, describiendo deterioro significativo, confusión, incapacidad para manejar tareas diarias. 3 páginas de observaciones detalladas sobre mi supuesto deterioro mental. Jamás he conocido al Dr. Richard Chen, dije. Nunca me han hecho una evaluación cognitiva. Ese documento es ficción absoluta. Su hijo presentó esto para establecer la curaduría, dijo ella. Mi hijo contrató a alguien para crear un diagnóstico falso y así poder robar legalmente mi casa. ¿Cómo estará la licencia médica del Dr. Chen estos días? Algo cambió en la expresión de Mabel. Dígame usted. Yo diría que está suspendida o a un paso de un caso de mala praxis que lo arruiné. Warren no contrata a los mejores. Contrata a los más baratos. Mabel tomó nota. Hábleme de su relación con su hijo. Le di la línea temporal que había preparado. 2 años de manipulación creciente. Las preguntas sobre la casa, la presión por el poder notarial, la cena de hace 3 meses cuando pidió dinero, la droga, el vacío de 4 días, despertar allí con documentos falsificados. Warren siempre ha tomado atajos, continué. En la universidad intentó plagiar un trabajo final y lo atraparon. En sus 20s, invirtió en la startup de un amigo sin investigar nada y perdió $12,000 que yo le había prestado. Clara, su esposa, compró un BMW que no podían permitirse y se lo embargaron. Siempre habían sido financieramente irresponsables, pero jamás imaginé que llegarían al abuso contra un adulto mayor. Mabel cerró su carpeta. Señor Hunt, he realizado miles de estas evaluaciones. Usted no muestra ningún signo de deterioro cognitivo. Su memoria es más aguda que la mía. Recomendaré una revisión inmediata de su curaduría y una investigación completa de los documentos que presentó su hijo. Eso era exactamente lo que quería oír. Cuando se fue, llamé a Sidney. Mi viejo vecino se había convertido en mi investigador informal, conduciendo por Pasadena, reuniendo información. Lyman, no vas a creer esto, dijo Sidney, conteniendo apenas su emoción. Fui a la dirección que me diste. 2547 Mariposa Street en Altadena. Es de Warren. Revisé los registros del condado. La compró en diciembre de 2024 por $680,000. Compra en efectivo. La línea temporal encajó de golpe. La venta de mi casa se había cerrado a mediados de enero. Warren compró la propiedad en Altadena en diciembre. Había usado mi dinero incluso antes de que la venta se finalizara, probablemente a través de un adelanto del comprador o un préstamo puente. ¿Cómo es la propiedad? Un bungalow deteriorado. Necesita mucho trabajo. Hay un cartel en el jardín, próximamente renovado. Pero no veo ninguna construcción ocurriendo. Y escucha esto, hablé con Marta, la vecina. Dijo que Clara estuvo allí en enero con muestras de pintura, presumiendo que por fin estaban mejorando su cartera de inversiones. Usaron tu dinero para hacerlo, Lyman. Al menos invirtieron en bienes raíces, dije. Podría haber sido peor. Podría haber sido criptomonedas. La risa de Sidney fue amarga. Todo el vecindario está hablando. La gente está furiosa. ¿Escuchaste que Warren Hunt metió a su padre en un asilo sin avisar? Vendió la casa de Lyman mientras lo tenía encerrado. Tu reputación es intachable, Lyman. Warren se está convirtiendo en un paria. Es venganza social espontánea. Yo no había movido un dedo, y la comunidad estaba destruyendo la reputación de Warren sin que yo dijera una palabra. Había una extraña poesía en eso. Irving llamó esa tarde con noticias que me alegraron el día. Verifiqué las credenciales del Dr. Chen. Licencia médica suspendida en marzo de 2023 por falsificar expedientes de pacientes en un caso de fraude de seguros. Warren literalmente contrató a un médico criminal para fabricar un diagnóstico criminal. Warren siempre tomaba atajos, dije. Supongo que esta vez tomó uno directo a prisión. Hablando de eso,
Ya tenemos fecha de audiencia. 10 de marzo de 2025, 9 de la mañana, Tribunal de Pasadena. Juez Robert Martínez presidiendo. Presentaré una moción para congelar todos los activos de Warren durante la investigación, pedir sus registros bancarios y exigir una contabilidad completa de los ingresos de la venta de la casa. Lo vamos a sepultar con documentación. Eso es exactamente lo que quiero oír. Durante los días siguientes, la imagen se volvió cristalina. Sidney informó que Warren y Clara estaban viviendo en un apartamento alquilado en South Pasadena, $2,800 al mes. Su residencia principal tenía una hipoteca de $3,000 mensuales. Sumar ambos pagos, más servicios, seguro, comida, estaban gastando al menos $6,500 al mes. Sidney se enteró por Marta de que la propiedad de Altadena no se había vendido, estaba vacía, generando gastos. A Warren le quedaban $170,000 de la venta de mi casa, quizás menos. 2 meses de gastos y estaría en números rojos. La presión ya se acumulaba, y él ni siquiera lo sabía. Pensé en mi propio estilo de vida, modesto por elección. El Camry de 2008 que había mantenido 17 años, no porque no pudiera comprar uno nuevo, sino porque no quería llamar la atención. Comprar en Vans en vez de Gelsons. Usar las mismas 3 chaquetas rotando. Warren vio esa modestia y la confundió con pobreza, con vulnerabilidad. Jamás me preguntó por mis pasatiempos, jamás mostró interés por la colección de monedas que inicié en 1985 con un $1 Morgan que compré por $200 y que ahora valía $8,000. 40 años de acumulación paciente. Cada moneda investigada, autenticada, guardada en una bóveda de Wells Fargo que él no sabía que existía. Esas aburridas monedas viejas que coleccionaba papá valían $3,5 millones. 10 veces más que la casa que él había robado. La ironía era lo bastante afilada como para cortar. Warren había destruido su vida robando el montón pequeño, mientras la fortuna real estaba invisible. 6 de marzo, 4 días antes de la audiencia, Irving llamó por última vez. Su voz tenía un tono de satisfacción sombría. Lyman, lo tengo todo. Poder notarial falsificado. Registros médicos falsos de un médico suspendido. Venta de propiedad no autorizada. Curaduría fraudulenta. Informe de APS confirmando tu competencia mental. Registros bancarios que muestran que Warren gastó tu dinero en una propiedad de inversión el mismo mes en que vendió tu casa. El juez Martínez va a eviscerarlo. Bien. Una cosa más. La petición ya es de registro público. La secretaria del tribunal mencionó que una reportera del Pasadena Star News pidió una copia esta mañana. Esto va a hacerse público. Me senté en la luz tenue que entraba por la ventana del centro. En algún lugar de Pasadena, Warren estaría preparando la cena, viendo televisión, viviendo su vida con dinero robado, creyendo que había ganado. No tenía idea de que en 4 días, en una sala del tribunal de Colorado Boulevard, su mundo entero terminaría. Y después de eso, después de la demolición legal, comenzaría la verdadera venganza. Ahí sería cuando Warren se enteraría de la bóveda de Wells Fargo, de los 4.3 millones que acababa de arruinar su vida tratando de obtener antes de tiempo. Irving, dije en voz baja, asegúrate de que Warren y Clara reciban la notificación. Quiero que tengan el fin de semana para entrar en pánico. Ya está hecho. El notificador entrega mañana a las 8 de la mañana. Mañana, Warren descubriría que el anciano contra las cuerdas había contraatacado. Mañana aprendería que el padre callado en el asilo había contratado a uno de los mejores abogados de abuso a adultos mayores en Los Ángeles. Mañana entendería que no escaparía de nada. Que comiencen los juegos. El traje Brooks Brothers había estado guardado 6 años desde mi jubilación. Gris carbón, perfectamente ajustado, el tipo de traje que dice, administro el dinero de personas que podrían comprar tu casa con dinero suelto. Irving había sugerido que lo usara. Muéstrele al juez de quien intentaron robar. 10 de marzo, 9 de la mañana. Tribunal de Pasadena, 300 East Walnut Street. Irving me recibió fuera de la sala 3B,
impecable en su propia armadura. ¿Listo? He estado listo 5 semanas. Entramos. Warren y Clara estaban en la mesa de los demandados con su abogado, un joven que no podía tener más de 35 años. Michael Green, según la investigación de Irving, abogado independiente, $500 por consulta. Probablemente tomó el caso esperando un acuerdo rápido. Warren vestía caqui y una camisa polo, como si fuera a jugar golf, no a enfrentarse a un juez. Clara llevaba un vestido floral que parecía caro, pero no lo era. Al entrar, nos miraron. El rostro de Warren pasó por una fascinante secuencia: confusión, reconocimiento, shock. Aquel no era el anciano confundido al que había drogado. Era otro hombre por completo. Me senté detrás de la mesa de Irving. El juez entró. Robert Martínez, 62 años, es fiscal con fama de detestar los casos de abuso a adultos mayores. Este es el caso número 25 CV04729, Lyman Hunt contra Warren Hunt y Clara Hunt, anunció la secretaria. Petición de emergencia por abuso financiero a un adulto mayor y curaduría fraudulenta. Irving se puso de pie. Su señoría, represento a Lyman Hunt, el peticionario. ¿Puedo proceder con la declaración inicial? Adelante, señor Daniels. La voz de Irving resonó en la sala, clara e implacable. Su señoría, el 15 de noviembre de 2024, Warren Hunt administró sedantes a su padre sin consentimiento. Lyman Hunt perdió el conocimiento. No tiene memoria de los 4 días siguientes. Despertó el 7 de febrero de 2025 en la residencia Golden Years Living, donde había sido internado involuntariamente basándose en un diagnóstico fraudulento de demencia. Durante su incapacidad, su casa en 1247 Illest Avenue fue vendida por $850.000 usando un poder notarial falsificado. Esto no es una disputa familiar. Esto es abuso financiero a un adulto mayor bajo el Código de Bienestar e Instituciones de California, 15610, además de falsificación y robo. Observé cómo el rostro de Warren perdía color. Creyó que yo estaría demasiado drogado para recordar, demasiado confundido para reconstruir. La realización de que no recordaba nada y aún así sabía todo lo golpeó como una ley física. Irving presentó el paquete de pruebas. El informe de APS de Mabel Torres mostrando función cognitiva perfecta. El análisis grafológico demostrando que la firma del poder notarial estaba falsificada. Los registros médicos de mi verdadera médica, la doctora Sarah Williams, documentando excelente salud mental. El metraje de seguridad de Wells Fargo fechado el 2 de febrero de 2024, el día anterior a la supuesta firma del poder notarial, mostrándome realizando una compleja autenticación de monedas, discutiendo valores de mercado y tomando decisiones que requerían agudeza analítica. El juez Martínez revisó cada documento. Señor Green, ¿su cliente disputa alguna de estas pruebas? Green se puso de pie, torpe, acomodando su libreta. Su señoría, mis clientes creen que actuaban en el mejor interés del señor Hunt, por su salud, su seguridad, falsificando documentos legales. La voz del juez podría cortar acero. Vendiendo su propiedad sin consentimiento. Creando un diagnóstico médico falso. Ellos estaban preocupados. La preocupación no justifica la falsificación, abogado, replicó Martínez con filo. Estoy viendo imágenes bancarias del señor Hunt realizando transacciones financieras sofisticadas el día antes de que este supuesto poder notarial se firmara. Los registros de la doctora Williams muestran cero deterioro cognitivo. La evaluación de APS es inequívoca. ¿Cuál fue exactamente el fundamento razonable de su cliente para creer que su padre era incompetente? Green no tenía nada. Necesitaríamos revisar información adicional. No hay información adicional. Esto es fraude. Martínez miró a Warren y Clara. Emitiré una orden de restricción temporal congelando todos los ingresos de la venta de la propiedad con efecto inmediato. Este asunto se pospone hasta el 20 de marzo para que demuestren por qué no deben emitirse órdenes permanentes y por qué esto no debe remitirse a proceso penal. ¿Entienden? Warren habló por fin. Su señoría,
Ha habido un malentendido. El único malentendido es suyo, señor Hunt. Pensó que podía drogar a su padre, falsificar su firma y robar su casa. Estaba equivocado. Golpeó el mazo. Se levanta la sesión. Tomé el estrado durante la presentación de pruebas. Irving me guió a través de la cronología. La cena con Warren y Clara, el café con sabor amargo, la somnolencia abrumadora, despertar 4 días después en una habitación desconocida, los documentos falsificados, la casa robada. Lo último que recuerdo antes de despertar en esa institución fue el rostro de mi hijo al otro lado de la mesa. Dije. Mi voz seguía tranquila, factual. 3 meses antes me pidió $15,000. Se los di sin dudar. Esa noche, él también me dio algo. Algo que me robó 4 días de mi vida. Cuando desperté, mi casa había desaparecido, mis cuentas bancarias estaban congeladas y mi hijo no contestaba el teléfono. Fue entonces cuando lo entendí. Ya no era su padre. Era su fondo de jubilación. Durante el receso, Clara susurró algo a Warren. Sidney, sentado en la banca detrás de ellos, lo escuchó y me lo contó después. Dijiste que no recordaría. Dijiste que las drogas lo dejarían confundido. Warren le respondió entre dientes. ¿Cómo iba a saber que iba a contraatacar así? Nunca lo había hecho. En las escaleras del tribunal, después de la audiencia, los reporteros rodearon a Irving. La noticia del abuso había corrido rápido. Irving les dio suficiente para llenar titulares. Mi cliente fue drogado, secuestrado y robado por su propio hijo. Las pruebas son abrumadoras. Habrá justicia. Yo estaba a su lado, en silencio, dejándolo hablar. Mi presencia decía algo distinto que mis palabras. Esto no era un anciano indefenso. Era un hombre peligroso que había sido suficientemente paciente para dejar que Warren se destruyera solo. Al pasar frente a Warren y Clara, me detuve, hice contacto visual y dije 2 palabras. Sorpresa, chicos. Luego seguí caminando. No volví la vista atrás. Los dejé congelados en shock. Esa tarde, de regreso en mi habitación del centro, corbata aflojada, chaqueta colgada con cuidado, Sidney apareció con noticias. Están discutiendo en el estacionamiento. Clara le gritaba a Warren. Medio tribunal lo escuchó. El teléfono sonó. Irving. El Pasadena Star News publicará la historia mañana. La reportera llamó para pedir comentarios. Le di suficiente para colgar a Warren sin revelar toda tu estrategia. Sonreí. La primera sonrisa genuina en semanas. Que lo lean en el periódico. Que lo lea todo el vecindario. En algún lugar de Pasadena, Warren estaba cenando, viendo televisión, viviendo su vida con dinero robado, creyendo que aún tenía una oportunidad. Tenía 10 días hasta la siguiente audiencia. 10 días para entrar en pánico, cometer errores y cavar más hondo su propia tumba. Había pasado 45 años observando a personas desesperadas tomar malas decisiones bajo presión. Esto iba a ser entretenido. 11 de marzo, 7 de la mañana. El teléfono de Warren empezó a sonar. Luego el de Clara. Luego ambos a la vez, como un bombardeo coordinado. Me enteré después por Sidney, quien lo supo por Marta, que había visto desde su ventana como Warren salía a recoger el periódico, lo abría y se ponía pálido. Hijo local acusado de drogar y robar a su padre anciano, caso de abuso conmociona a la comunidad. El artículo lo tenía todo. Testimonio del tribunal, citas de Irving, detalles sobre los documentos falsificados y el médico suspendido, foto del juzgado. Para las 8 de la mañana, sus teléfonos habían explotado. Mensajes, llamadas, publicaciones en Facebook. Sidney informó que el jefe de Warren lo llamó a las 8:47 para pedir una reunión. Yo no estuve allí para verlo, pero pude imaginarlo perfectamente. El pánico, la desesperación, el primer atisbo real de que su mundo se derrumbaba. La crisis financiera llegó de inmediato. Ambas hipotecas vencían, 5.800 en total. Warren tenía 3.200 accesibles.
El cheque de comisión de Clara rebotó cuando su cliente canceló la transacción tras leer el artículo. Les faltaban 2.600 con cero forma de pagarlo, porque el juez Martínez había congelado el resto del dinero de la venta. El 13 de marzo se reunieron con un nuevo abogado, Gerald Patterson, de un bufete de nivel medio, $15.000 de anticipo. Lo pusieron en una tarjeta de crédito al 24% de interés. Patterson revisó las pruebas que Irving había presentado y les dijo lo que cualquier abogado competente diría. La falsificación y el diagnóstico médico falso son indefendibles. Podemos intentar argumentar que creían estar ayudándolo. Reducir cargos. Aspirar a un acuerdo. Según los registros judiciales, se negaron. Exigieron que luchara. Insistieron en que podían probar que yo necesitaba ayuda. Patterson lo intentó. Encontró dos testigos, Jake Morrison, amigo de Warren de la universidad, y Linda Haynes, antigua colega de Clara. Ambos testificarían que me habían visto confundido y olvidadizo. La audiencia del 20 de marzo fue donde la estrategia de Patterson murió. Jake fue el primero en declarar. Sí, me había visto en eventos sociales. Sí, parecía algo extraño. Irving se levantó para el contrainterrogatorio. Señor Morrison, ¿cuántas veces se ha reunido con Lyman Hunt? 2 veces, quizá 3. ¿En qué periodo de tiempo? En los últimos 5 años. Así que lo vio 3 veces en 5 años, y con base en esos encuentros breves, ¿está calificado para evaluar su capacidad mental? Yo solo. Parecía confundido. ¿Confundido sobre qué, específicamente?, preguntó Irving. Se olvidó de mi nombre una vez. Irving se volvió hacia el juez. Su señoría, yo olvidé el nombre de mi higienista dental la semana pasada. No tengo demencia. Hubo risas dispersas en la sala. Jake fue excusado. A Linda Haynes le fue peor. Declaró que me había notado olvidadizo en una fiesta navideña en 2023. Irving le preguntó si tenía formación médica. No. ¿Experiencia en psicología geriátrica? No. ¿Había pasado más de 30 minutos hablando conmigo en total? No. Entonces, ¿está basando su evaluación en una conversación breve en una fiesta de hace 2 años? Es que parecía, no del todo bien. Irving presentó a continuación el testimonio de Sidney. Mi viejo vecino habló con claridad sobre conversaciones detalladas que habíamos tenido acerca de mercados financieros, tendencias inmobiliarias, análisis político. La memoria de Lyman es mejor que la mía, dijo, y yo soy 13 años más joven. La doctora Sarah Williams testificó después. Mi médica durante 15 años. Llevó registros mostrando que yo había pasado una evaluación cognitiva completa en octubre de 2024, 4 meses antes de que Warren me internara. El señor Hunt no mostraba signos de demencia, deterioro de memoria ni declive cognitivo, dijo ella. Sus resultados estaban por encima del promedio para su grupo de edad. Luego vino el vídeo del banco. Irving lo tenía preparado con precisión. 23 de febrero de 2024, el día antes de que el poder notarial falsificado supuestamente se firmara. La cámara de seguridad me mostraba en Wells Fargo autenticando 3 raros dólares Morgan de plata. El audio estaba claro, yo discutiendo técnicas de autenticación, valores de mercado, estrategias de inversión con el gerente de la bóveda. Pensamiento complejo, detallado, analítico. El juez Martínez vio el clip completo. Luego se volvió hacia Patterson. Abogado, sus clientes afirman que el señor Hunt era incompetente para manejar sus asuntos. Este metraje fue grabado un día antes de que supuestamente firmara este poder notarial. ¿Qué me estoy perdiendo? Patterson no tenía nada. Su señoría, el metraje no. Muestra a un hombre realizando transacciones financieras sofisticadas que requieren una agudeza mental notable. Combinado con el testimonio de la doctora Williams y la evaluación de APS, este tribunal determina que el señor Hunt poseía plena capacidad mental. Miró directamente a Warren y Clara. Este caso se remite a la oficina del fiscal del distrito para un proceso penal.
Recomiendo cargos por abuso financiero a un adulto mayor bajo el Código de Bienestar e Instituciones 11561030, falsificación bajo el Código Penal 470 y fraude bajo el Código Penal 532. Los activos permanecerán congelados mientras duren los procedimientos penales. Patterson se puso de pie. Su señoría, mis clientes enfrentarán dificultades financieras sin acceso a... La dificultad es consecuencia de sus presuntas acciones delictivas. Moción denegada. Tras la audiencia, Irving emitió otra declaración a la prensa. El hijo y la nuera de mi cliente no solo robaron su casa. Usaron el dinero para comprar una propiedad de inversión para ellos mismos mientras lo dejaban en una residencia. Esto no fue cuidado. Fue un robo calculado. La historia se volvió regional. El La Times la retomó. La avalancha se aceleró. 14 de marzo, Warren se reunió con su jefe y recursos humanos en la empresa de T donde había trabajado 8 años. Le presentaron la opción de renunciar o ser despedido, valores de la compañía, preocupaciones de reputación, decisión del consejo. Renunció, perdiendo su salario de $95,000 y sus beneficios de inmediato. El corredor de Clara la llamó ese mismo día. Rescindió su contrato, citando la cláusula de ética. No podían tener a alguien acusado de abuso a un adulto mayor representando a la firma. El Departamento de Bienes Raíces de California abrió una investigación. Su licencia quedó suspendida hasta nuevas resoluciones. 16 de marzo, por la noche. Clara gritaba. Dijiste que esto funcionaría. Dijiste que tu padre estaba demasiado ido para defenderse. Ahora no tenemos nada y todos saben lo que hicimos. Warren, a la defensiva, desesperado. ¿Cómo iba a saber que tenía conexiones? ¿Qué contrataría a un abogado legendario? Ha sido un don nadie los últimos 10 años. Nunca fue un don nadie, respondió Clara. Solo fuimos demasiado estúpidos para verlo. La respuesta comunitaria fue orgánica, brutal, absoluta. Los grupos de Facebook del vecindario explotaron en condenas. Alguien publicó los documentos judiciales. Los comentarios se apilaron. Cientos de personas deplorando el robo, expresando simpatía por mí, llamando monstruos a Warren y Clara. Marta inició una cadena telefónica. Los Johnson cruzaron la calle al ver a Clara en Vans. Alguien dejó una copia impresa del artículo en el buzón de Warren con la palabra vergüenza escrita en rojo. Patterson los llamó el 21 de marzo con su evaluación final. La oficina del fiscal presentará cargos en 2 semanas. Con la evidencia disponible, enfrentan un acuerdo de 3 años de libertad condicional, restitución total, servicio comunitario, registro permanente o juicio, donde probablemente perderán y enfrentarán prisión. Clara intentó un último movimiento desesperado. Publicó en Facebook. Hay 2 lados en toda historia. Mi suegro no les está contando todo. El tiro le salió por la culata espectacularmente. Los comentarios la destrozaron. La publicación fue capturada, compartida por toda Pasadena, haciéndolos quedar aún peor. 22 de marzo, tarde. Me senté en la sala común del centro viendo la cobertura local de la audiencia. La reportera frente al tribunal. El juez Martínez remitió el caso a la oficina del fiscal para enjuiciamiento penal. Warren y Clara Hunt enfrentan cargos de abuso financiero a un adulto mayor, falsificación y fraude. Sidney apareció a mi lado. ¿Cómo te sientes? Lo pensé. Traje caro, abogado legendario, cuentas congeladas, cargos penales, portada de periódico, él sin trabajo, ella sin licencia. Toda la comunidad sabe lo que hicieron. Hice una pausa. Apenas estamos empezando. Ellos se llevaron mi casa. Yo me voy a quedar con todo. Mi teléfono vibró. Texto de Irving. El fiscal confirmó. Cargos formales presentados el 3 de abril. Conferencia de prensa programada. Te van a querer allí. Respondí. Estaré allí en persona. Es hora de mostrarles a quien le robaron realmente. Miré a Sidney.
¿Recuerdas cuando te hablé de mi colección de monedas? Él asintió. Warren cree que robó todo lo que tenía. Espera a que descubra lo que realmente tengo. 1 de abril. Irving llamó con noticias que me hicieron sonreír. El abogado de Warren presentó una moción de emergencia. Afirman que manipulaste al tribunal ocultando activos, argumentando que si tienes millones, podrías haber salido del centro cuando quisieras. Que tu narrativa de víctima indefensa es falsa. Desesperados, dije. Mucho. Pero obliga a revelar tu panorama financiero completo en la corte. ¿Estás listo para eso? Estoy listo desde febrero. La audiencia se fijó para el 5 de abril. Pasé el 4 de abril sin poder dormir en mi habitación del centro, repasando cada escenario. ¿Y si el juez Martínez pensaba que yo estaba jugando? ¿Y si mi riqueza socavaba mi caso? A las 2 de la mañana llamé a Irving. ¿Y si esto se vuelve en mi contra? Su respuesta fue inmediata. Ser rico no significa que consientas el robo. Un hombre con dinero puede ser robado igual. La ley no dice que el abuso a un adulto mayor solo cuenta si eres pobre. Tenía razón. Me habían robado. El número en mi cuenta no cambiaba eso. Llegó el 5 de abril. Me puse otra vez el traje Brooks Brothers. Entré al tribunal 3B como si fuera mío, porque en cierto modo lo era. Warren y Clara estaban sentados con Patterson, deshechos. 3 meses de activos congelados, hipotecas impagas y exilio social los habían reducido a cascarones. Patterson se puso de pie cuando el juez entró. Su señoría, hemos presentado una moción de emergencia respecto a información recién descubierta sobre la situación financiera del señor Lyman Hunt. El juez Martínez ya parecía aburrido. He leído su moción, abogado. Afirma que el señor Hunt ha engañado a este tribunal. Su señoría, si posee activos sustanciales, sus alegatos de haber estado atrapado en una institución sin poder salir son. ¿Está argumentando que las personas adineradas no pueden ser víctimas de abuso a un adulto mayor? Patterson tartamudeó. No, su señoría, pero el panorama financiero completo es relevante para que el señor Daniels. ¿Tiene una respuesta?, preguntó el juez. Irving se puso de pie, tan sereno como el vidrio. Su señoría, mi cliente es efectivamente un hombre adinerado. Está a punto de explicar cuán adinerado y cómo construyó esa riqueza. Quedará claro que su sofisticación financiera hace que el fraude del acusado sea aún más descarado. Tomé el estrado, levanté la mano derecha, juré decir la verdad y me senté. Irving me guió con método. Señor Hunt, describa su trayectoria profesional. Trabajé 45 años como consultor financiero en Beverly Hills. Mis clientes incluían ejecutivos del entretenimiento, emprendedores tecnológicos y familias adineradas consolidadas. Los ayudaba a estructurar patrimonios, minimizar obligaciones fiscales y preservar la riqueza generacional. ¿Y su patrimonio personal? Tengo aproximadamente 3,5 millones en monedas raras acumuladas durante 40 años. Otros 800,000 en acciones y bonos. Mi patrimonio total ronda los 4,3 millones. El silencio cayó sobre la sala. Vi cómo el rostro de Warren se descomponía. La mano de Clara voló a su boca. Irving continuó, con voz medida. Su señoría, los acusados robaron y vendieron la casa de su padre por $850,000. Creyeron haber tomado todo lo que él poseía. En realidad, robaron menos del 20% de su patrimonio. Presentó la documentación, extractos de banca privada de Wells Fargo, inventario completo de la colección de monedas con certificados de autenticación, dólares Morgan de plata, búfalos, sets de prueba desde 1936, cada pieza catalogada, tasada y verificada. Señor Hunt, continuó Irving, ¿por qué eligió vivir modestamente a pesar de su riqueza? Miré directamente a Warren. Porque creo que la familia debe valorarse por lo que es, no por lo que tiene. Viví en una casa modesta y conduje un coche viejo porque no quería que el dinero definiera mis relaciones. Mi hijo vio mi modestia y pensó que era presa fácil. Se equivocó.
Patterson trató de rescatar algo. Su señoría, esto demuestra que el señor Hunt podría haber contratado abogados de inmediato, haber resuelto todo. La voz del juez Martínez cortó el aire como hielo. Señor abogado, ¿está argumentando seriamente que ser robado es aceptable si puedes pagar los costos de defenderte? Eso no es una defensa. Es una admisión. Revisó los documentos ante él. La sala entera aguardó. Este tribunal ha visto muchos casos de abuso contra adultos mayores, dijo finalmente. Este es uno de los más descarados. Los acusados no robaron a un anciano confundido. Robaron a un consultor financiero millonario que pasó décadas asesorando a gente más rica de lo que ellos serán jamás. Se volvió hacia Warren y Clara. La audacia es impresionante. La estupidez, aún más. Su fallo fue completo. La venta de la casa queda anulada. El señor Hunt recupera de inmediato la propiedad en 1247 y East Avenue. Los acusados son responsables solidarios de $85.000 en honorarios legales y $50.000 en sanciones por fraude. Tienen 30 días para desalojar cualquier propiedad comprada con fondos robados. Este caso se remite al fiscal del distrito con mi recomendación para la máxima persecución penal. Warren susurró algo a Clara. Sidney, sentado detrás de ellos, me contó después lo que era. 4 millones. Vendimos su casa y él tiene 4 millones. Clara le siseó. Dijiste que no tenía nada. Dijiste. Los dos, silencio, los interrumpió Patterson, pálido. Me puse de pie, me giré hacia Irving. Una cosa más. Él ya tenía los documentos preparados. Su señoría, estoy ejecutando un nuevo testamento hoy. Warren Hunt y Clara Hunt quedan eliminados como beneficiarios. Querían mi dinero sin esperar la herencia. Ahora jamás verán un centavo. La secretaria del tribunal fue testigo de mi firma. Legal. Vinculante. Permanente. Afuera, los reporteros se agolparon. Irving les dio una sola declaración. El hijo de mi cliente creyó que era débil porque vivía modestamente. Creyó que era indefenso porque tiene 65 años. Se equivocó en ambas. Que esto sea una lección, subestimar a sus mayores sale caro. Una reportera preguntó. Señor Hunt, ¿se reconciliará con su hijo? Lo pensé. Depende de si es capaz de cambiar. Ahora mismo, lo dudo. Esa noche regresé por última vez al centro para recoger mis cosas. Esther me ayudó con las cajas. Me alegra que todo se haya resuelto, dijo. Usted nunca perteneció aquí. Miré la pequeña habitación. 2 meses planeando mi venganza desde ese espacio estéril, mi sala de guerra. Y ahora me iba. Irving llamó. El fiscal confirmó que la acusación sigue adelante. Ofrecen un acuerdo, 3 años de libertad condicional, restitución total, registro permanente. Warren y Clara tienen 2 semanas para decidir. No lo aceptarán, dije. Lucharán hasta quedarse sin nada. Por cierto, agregó Irving, tienen 30 días para vender la propiedad de Altadena. El mercado está flojo. Perderán dinero. Me permití una sonrisa fría. Bien. Que sientan cada dólar desvanecerse. Sidney llegó con su coche. Cargamos mis pertenencias. Mañana volvería a casa, a East Avenue. Mañana, Warren y Clara empezarían la cuenta regresiva de 30 días hacia su ruina financiera total. Los cargos penales venían en camino. La casa volvía a ser mía. El dinero estaba protegido. Y Warren por fin entendía de quién había intentado robar. Demasiado tarde. A finales de abril las consecuencias cayeron como fichas de dominó. Sidney me mantuvo al tanto de los intentos de Warren y Clara por vender la propiedad de Altadena, listada en $680.000. Lo mismo que habían pagado. Ninguna oferta. Su agente inmobiliaria, una tal Jennifer, la misma que había estado tan entusiasmada al principio, los llamó para darles realidad. Sidney lo supo por Marta, que lo supo por otra vecina.
La red de información de un pueblo chico. Sus nombres están tóxicos, les dijo Jennifer. Las noticias, todo el mundo sabe lo que pasó. Sumado al mercado lento, van a perder dinero. Mi consejo, acepten cualquier oferta razonable. Su fecha límite es el 5 de mayo. Bajaron el precio a 630.000. Luego a 600.000. Finalmente, el 28 de abril recibieron una oferta de 580.000. La aceptaron de inmediato. La desesperación superaba al orgullo. La venta cerró el 2 de mayo. Después de honorarios y costos de cierre, recibieron 558.000 de su inversión de 680.000. Pérdida de 122.000 más 3 meses de gastos de mantenimiento, unos 17.000. Y sumado a los pagos ordenados por el tribunal, 135.000, les quedaban alrededor de 423.000, que fueron inmediatamente embargados para restitución. Tomaba café con Sidney en mi patio cuando Irving llamó con la noticia. No les queda nada. El tribunal lo tomó todo. Bien, respondí. Y lo decía de verdad. 8 de mayo, el matrimonio de Warren y Clara terminó. Presentaron la demanda de divorcio en el juzgado de Pasadena, alegando diferencias irreconciliables. La reunión con el abogado fue, al parecer, espectacular. Sidney lo escuchó del asistente legal que procesó su papeleo y vivía a 2 calles. Clara gritó. «Este fue tu plan. Dijiste que él no recordaría, que sería fácil. Y ahora estamos arruinados y enfrentando cargos criminales porque no pudiste planear nada bien». Warren devolvió el grito. «Lo hice por nosotros. Te pasaste 18 meses quejándote de que no vivíamos lo suficientemente bien. Querías cosas mejores. No finjas que no estabas contando ese dinero antes de tenerlo. El divorcio fue simple. No había bienes que dividir. Solo deudas. Y culpa. La caída se aceleró. 10 de mayo, el BMW fue embargado. La compañía de recuperación se presentó en su apartamento y se llevó el coche que Clara tanto adoraba. Las tarjetas de crédito iniciaron procesos de cobro por 73.000 en deuda combinada. Su arrendador presentó una demanda de desalojo por 3 meses de alquiler impago, 6.900. La búsqueda de empleo de Warren no llegó a ninguna parte. Los antecedentes revelaban cargos pendientes. Todas las solicitudes fueron rechazadas. Probó entregar comida para DoorDash un fin de semana, ganó 140, y renunció después de que un cliente lo reconociera y comentara sobre el caso de abuso. La licencia inmobiliaria de Clara fue revocada formalmente por el Departamento de Bienes Raíces de California. De manera permanente. Su carrera, construida durante 12 años, terminó en una carta de 2 párrafos. 15 de mayo, Sidney llegó con noticias que me hicieron detenerme. Warren ha estado pasando en coche por la casa. Se queda sentado en un Honda destartalado mirando hacia aquí. Marta lo vio ayer. Preguntó si debía llamar a la policía. Déjalo mirar, dije. No está viendo la casa. Está viendo los 4 millones que jamás tocará. Clara llamó esa noche. Luego 2 veces más durante la semana siguiente. Miraba su nombre en la pantalla y rechazaba la llamada sin responder. Irving me había explicado su estrategia. Aparentemente ofreció testificar contra Warren a cambio de indulgencia, y cuando la fiscalía no mostró interés, pasó a suplicar perdón. Algunas lecciones son caras. La suya les costó todo. 18 de mayo organicé una pequeña cena. Sidney, Marta y nuestros vecinos, Robert y Diane. Era la primera vez que recibía gente en mi casa desde febrero. Las habitaciones se sentían distintas ahora, recuperadas, restauradas, mías otra vez. Había pasado principios de mayo trayendo muebles del almacén, repintando paredes que Warren había dañado, retirando cosas, cambiando cerraduras. Durante la cena, mi teléfono vibró. Clara otra vez. Miré el número, rechacé la llamada y coloqué el teléfono boca abajo. Es la 4ª vez esta semana, le dije a Sidney después, cuando los demás se habían ido.
Está suplicando dinero, perdón, diciendo que va a testificar contra Warren. No respondo. ¿Crees que volverás a hablar con ellos algún día? Consideré la pregunta mientras lavaba copas. Mi hijo pensó que era débil porque no alardeaba de dinero. Pensó que aceptaría ser institucionalizado porque soy mayor. Aprendió que estaba equivocado. Ahora no tiene nada. Ni dinero, ni esposa, ni trabajo, ni futuro. La gente pregunta si los perdonaré. Quizá algún día. Pero perdonar no significa olvidar ni restaurar lo que destruyeron. Irving llamó el 15 de mayo sobre el acuerdo de culpabilidad. La Fiscalía está dispuesta a reducir los cargos si se declaran culpables. 2 años de libertad condicional en lugar de 3, 500 horas de servicio comunitario, antecedentes penales permanentes, sin tiempo en prisión. ¿Quieren tu opinión? Que acepten el trato, dije sin dudar. No los necesito en prisión. Necesito que vivan con esto los próximos 40 años. Que Warren tenga que explicar abuso financiero a un adulto mayor en cada entrevista de trabajo. Que Clara tenga que explicar su licencia revocada a cada empleador potencial. Ese es castigo suficiente. 20 de mayo, por la noche. Sidney y yo estábamos en mi patio trasero, en un silencio cómodo. El jardín necesitaba trabajo tras meses de abandono. Pero yo me encargaría. Ahora tenía tiempo. Mi teléfono vibró. Texto de Irving. Warren y Clara aceptaron el acuerdo. Sentencia el 15 de junio. 2 años de libertad condicional. Servicio comunitario. Antecedentes permanentes. Se acabó. Lo leí. Asentí. Dejé el teléfono sobre la mesa. ¿Cómo se siente?, preguntó Sidney. Que por fin terminó. Miré mi casa, mi jardín, mi vida recuperada. Pasé 2 meses en ese centro planeando esto. Abril entero viendo cómo se derrumbaban. Ahora es mayo. Estoy en casa y ellos se han ido. No muertos, solo borrados de mi vida. Hice una pausa. Para ellos, sí, su vida como la conocían terminó. Para mí, tengo 65 años. Me quedan quizá 20 buenos años. Años que intentaron robarme. Así que no ha terminado. Está comenzando otra vez. El jardín, la casa, la vida que había peleado por recuperar. Todo allí. Todo mío. Ellos me enseñaron algo valioso, dije. La gente te muestra quién es realmente cuando cree que eres débil. No volveré a cometer ese error. Sidney levantó su copa. Por no cometer errores. Chocamos las copas. Un brindis por las segundas oportunidades. Pero había acero en mi voz. El viejo Lyman, el padre confiado, había muerto en ese centro. Lo que volvió era más duro, más sabio y sabía exactamente cuánto valía. A inicios de junio, la oficina del fiscal presentó los cargos formales. La fiscal adjunta Jennifer Wu, una abogada de unos 40 años que había manejado decenas de casos de abuso a adultos mayores, llamó a Irving con los detalles. 3 delitos graves cada uno: abuso financiero a un adulto mayor, falsificación, fraude. Exposición combinada, 10 años de prisión. Estarían locos si no aceptan el acuerdo, me dijo Irving por teléfono. 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, restitución, antecedentes permanentes. La alternativa es juicio y cárcel. El 10 de junio, Warren y Clara aceptaron el acuerdo por separado. Ya no podían estar en la misma habitación. Divorciados, amargados, cada uno culpando al otro por su destrucción. Patterson llamó a Irving después. Lo aceptaron. La sentencia es el 15 de junio. Esa mañana me vestí con cuidado. El traje Brooks Brothers de nuevo. Esta sería la última vez que los enfrentaría en un tribunal. El capítulo final. La sala estaba llena. Periodistas de la Times, Pasadena Star News, 2 canales locales. Vecinos, Marta, Robert, Diane. Miembros de la comunidad que habían seguido el caso.
Defensores de los derechos de los adultos mayores tomando notas. Mabel Torres de APS sentada como testigo del cierre de su investigación. Warren entró primero. Apenas lo reconocí. 20 libras menos, ojos hundidos, ropa que no le quedaba. Había envejecido 10 años en 4 meses. Clara entró por separado y se sentó al otro lado. Se veía más dura, más gastada. La agente inmobiliaria segura de sí misma había desaparecido, sustituida por alguien que sabía lo que realmente significaba perder. El juez Martínez tomó el estrado. Este tribunal entra en sesión para la sentencia de Warren Hunt y Clara Hunt, quienes se han declarado culpables de abuso financiero a un adulto mayor bajo el Código de Bienestar e Instituciones 115610, falsificación bajo el Código Penal 470 y fraude bajo el Código Penal 532. La fiscal Wu se puso de pie. Su señoría, antes de la sentencia me gustaría leer la declaración de impacto de la víctima del señor Lyman Hunt. Leyó mis palabras en voz alta. Mi hijo no solo robó mi casa. Robó 4 días de mi conciencia, mi sentido de seguridad, mi confianza en la familia. Me hizo cuestionar mi propia mente. Esa violación va más allá del dinero. Me he recuperado económicamente. El robo emocional tarda más. Warren lloraba. Clara miraba fijamente la mesa. El juez les pidió sus declaraciones. Patterson asintió. Warren se puso de pie, manos temblando, leyendo de una hoja. Su señoría. Yo drogué a mi propio padre. Falsifiqué su firma. Vendí su casa mientras estaba inconsciente. Lo hice porque estaba endeudado y desesperado, y pensé que nunca lo sabría. Pensé que era solo un anciano que no pelearía. Su voz se quebró. Me equivoqué en todo. Destruí mi matrimonio, mi carrera, mi vida. Pero lo peor es que destruí mi relación con mi padre. No hay excusa. Acepto cualquier castigo que este tribunal me dé. Me miró desde donde estaba. El juez intervino. Diríjase al tribunal, señor Hunt. Clara habló después. Su declaración fue más corta. Admitió haberme manipulado, haber impulsado a Warren, haber destruido a su propia familia por dinero. Su voz estaba vacía. Derrotada. El juez Martínez se inclinó hacia adelante. Señor Hunt y señora Hunt comparecen ante este tribunal habiéndose declarado culpables de crímenes atroces. Traicionaron la confianza más sagrada que existe, la obligación de un hijo de proteger a su padre. Lo drogaron, falsificaron documentos en su nombre, robaron su hogar y lo institucionalizaron contra su voluntad. Su voz era dura. Que lo hicieran por dinero lo hace más despreciable, no menos. La ley me exige aceptar su acuerdo de culpabilidad. Lo hago a regañadientes. Merecen un castigo mayor. Pero me basta con saber que llevarán antecedentes penales permanentes, que han perdido todo lo que intentaron robar y que sus nombres estarán para siempre asociados a este acto vergonzoso. Lo sentenció, según el acuerdo, a 2 años de libertad condicional, 500 horas de servicio comunitario, $100.000 adicionales de restitución y consejería obligatoria por abuso a adultos mayores. Se levanta la sesión. Afuera, los reporteros rodearon a Irving y a mí, cámaras encendidas, libretas listas. Hoy se hizo justicia, dije con voz controlada. Mi hijo y su exesposa me drogaron, falsificaron mi firma, robaron mi casa e intentaron hacerme creer que estaba perdiendo la mente. Las leyes de protección contra el abuso financiero en adultos mayores en California me protegieron. El sistema judicial funcionó. Y quiero decirles a otros mayores que, si alguien los está explotando económicamente, incluso si es familia, hay leyes para defenderlos. Luchen. Yo lo hice. Y gané. Un reportero preguntó: ¿se reconciliará con su hijo? Esa es una pregunta para otro día. Hoy fue un día de responsabilidad. Esa noche me senté en el estudio de mi casa en Hillcrest Avenue. Mi colección de monedas estaba reorganizada, bien exhibida. Dólares Morgan, búfalos, sets de prueba. 40 años de acumulación cuidadosa.
Warren había pasado junto a ellas en cada cena de domingo sin preguntar jamás. Mi teléfono mostraba una llamada perdida. Número desconocido. Probablemente el nuevo teléfono desechable de Warren. No devolví la llamada. Mañana los periódicos publicarían las notas sobre la sentencia. Mañana Warren despertaría en una habitación de motel con un historial delictivo. Mañana Clara conduciría hacia su trabajo minorista, ganando menos de lo que antes gastaba en almuerzos. ¿Y yo? Mañana tomaría café con viejos colegas de Beverly Hills, hablaría de inversiones y planearía el show de monedas de San Francisco. Tomé un $1 Morgan de 1893, serie S, valuado en $12,000. Warren lo había visto cientos de veces. Nunca preguntó nada. Nunca le importó. Sentí algo inesperado. No victoria. No satisfacción. Solo cansancio. Cansancio de pelear. Cansancio de estar enojado. Listo para soltar. Dejé la moneda sobre la mesa y apagué la lámpara. Mañana sería para seguir adelante. Esta noche era para aceptar que ganar no siempre se siente como uno imagina. Se siente como sobrevivir. Y tal vez eso es suficiente. 8 de agosto. Llegó un sobregrueso con la dirección de Warren. Un apartamento en Pomona que no reconocía. 8 páginas escritas a mano, claramente emocionales. Me senté en mi escritorio con un café, leyendo lentamente. Papá, no sé si siquiera leerás esto. Puede que lo tires. Me lo merezco. Pero necesito decir esto. Fui débil. Clara presionó, pero yo fui quien lo hizo. Yo te drogué. Yo falsifiqué tu nombre. Yo vendí tu casa. Me dije que te ayudaba, pero sabía que estaba robándote. Describía su vida actual, trabajador de almacén en un centro de distribución de Amazon. 34,000 al año. Apartamento compartido con 2 compañeros. Terapia obligatoria 2 veces por semana. 250 horas de servicio comunitario completadas en un centro de mayores. La ironía no se le escapaba. He perdido todo. Mi matrimonio terminó el 28 de junio. Mi trabajo me despidió el 15 de marzo. Pero lo peor, te perdí a ti. Perdí a mi padre. No porque murieras, sino porque maté nuestra relación por dinero que ni siquiera pude conservar. Estoy en terapia aprendiendo por qué soy tan débil. ¿Por qué dejé que Clara me manipulara? ¿Por qué pensé que robarte era aceptable? No pido perdón ahora. Sé que no lo merezco. Solo digo que entiendo lo que hice y que lo siento. Al día siguiente llegó la carta de Clara. 3 páginas mecanografiadas. Se disculpaba por su papel manipulador. Admitía haber empujado a Warren hacia el robo. Trabajaba ahora en Target. Vivía con sus padres decepcionados. Licencia inmobiliaria revocada para siempre. Pedía perdón, aunque no solicitaba reconstruir ninguna relación. Pasé 3 días pensando qué responder. Una parte de mí quería ignorar ambas cartas. Otra parte recordaba a Warren de niño, cuando le enseñaba sobre numismática, su emoción al encontrar un penny de trigo raro, diciéndome: «Cuando sea grande quiero ser inteligente con el dinero como tú, papá». Y otra parte sabía que el perdón es para la paz de uno mismo, no para beneficio del otro. 13 de agosto, le escribí a Warren. Solo a Warren. Clara no recibió respuesta. Warren, recibí tu carta. La he leído varias veces. Esto es lo que quiero que entiendas. El perdón no es permiso. Te perdono para poder avanzar sin cargar con ira. Pero el perdón no significa confianza. Tú la destruiste. No significa relación. Esa la quemaste. No significa olvidar lo que hiciste. Nunca lo haré. Significa que no voy a pasar mis años restantes consumido por lo que me quitaste. Voy a pasarlos viviendo la vida que intentaste robarme. Quizá en años, muchos años, si realmente cambias, podamos hablar como desconocidos volviendo a conocerse. No como padre e hijo.
Esa relación murió cuando pusiste droga en mi café. Pero no cierro la puerta para siempre. Simplemente no la abro ahora. Concéntrate en convertirte en alguien digno de respeto. No del mío, del tuyo. La envié. Sentí un peso salir de mis hombros. A mediados de agosto organicé una reunión pequeña. Sidney, Marta, Robert, Irving. Cena casual en el patio. Brindamos por las segundas oportunidades y saber cuánto vale uno. Así que respondiste a Warren pero no a Clara, dijo Sidney cuando ya se habían ido los demás. Warren es mi hijo. Eso cuenta, incluso después de lo que hizo. Clara lo manipuló, sí, pero él tomó la decisión. A ella no le debo nada. Ni perdón, ni reconocimiento, ni cierre. Que encuentre paz por su cuenta. Es justo, respondió. Frío, pero justo. Aprendí algo con todo esto, le dije. Ser amable no significa ser débil. Perdonar no significa olvidar. Y familia no significa aceptar abuso. Ojalá hubiera aprendido esas lecciones antes. Mi vida había cambiado de formas inesperadas. Café semanal con antiguos colegas en Earth Café, en Old Pasadena. Grupo de discusión de inversiones los jueves. Reuniones del Consejo Asesor de la Organización para la Protección de los Derechos de los Adultos Mayores cada mes. Me habían pedido contar mi historia para su vídeo de capacitación. Dije que sí, no por venganza, sino para ayudar a otros a evitar lo que yo viví. A finales de agosto, Sidney y yo estábamos en mi estudio hablando del próximo show de monedas en San Francisco. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando el jardín que había vuelto a cuidar. ¿Y cómo te sientes? De verdad, ahora que todo terminó, preguntó. Miré mi estudio. Las monedas bien exhibidas, los libros ordenados, la vida reconstruida. ¿Sabes qué es extraño? Pasé 40 años creyendo que el dinero corrompe a las personas. Resulta que el dinero solo revela quiénes son realmente. Warren siempre fue débil. Clara siempre fue codiciosa. Yo simplemente no quería verlo. Señalé la casa, la vida recuperada. Ahora soy libre. Libre de ilusiones sobre una familia que nunca fue lo que creí. Libre de preguntarme si valgo más o menos que mi cuenta bancaria. Libre para vivir de verdad. Tengo 65 años. Me quedan buenos años. Warren trató de robármelos. En cambio, me dio claridad. Ahora sé quién soy. Sé cuánto valgo, financiera y humanamente. Sidney levantó su taza. Eso vale más que la casa que intentó robarte. Exacto. En mi escritorio, parcialmente oculto entre papeles, estaba una fotografía del joven Warren, tal vez de 8 años, sosteniendo una moneda que yo le había dado, sonriendo. No la había tirado, pero tampoco la tenía en un lugar central. Reconocer el pasado sin ser prisionero de él. Ese niño se convirtió en alguien que no conocía. Alguien que drogó a su padre y robó su casa. Había llorado ese duelo. Pero llorar no es vivir en el pasado. Mañana conduciría para encontrarme con colegas en Beverly Hills. El próximo mes, San Francisco. El próximo año, quién sabe. Quizás Europa. Quizás simplemente más tiempo en este jardín que casi pierdo. Warren pasaría mañana en el almacén de Amazon, escaneando cajas, pensando en lo que destruyó. Clara doblaría ropa en Target, enfrentando consecuencias que la seguirán décadas. Yo pasaría mañana viviendo. La batalla legal había terminado. La justicia se había cumplido, proporcional, completa, adecuada. Ellos intentaron robar mi vida. Perdieron la suya. Quisieron mi dinero. Nunca volverán a tener seguridad financiera. Creyeron que yo era débil. Aprendieron lo contrario. Los antecedentes penales serían permanentes. La libertad condicional terminaría algún día. Las lecciones, esas durarían para siempre. Para ellos, las consecuencias resonarían durante décadas. Para mí, por fin era completamente, indiscutiblemente libre.
Miré el sol del verano californiano iluminando mi jardín. 65 años, millones en el banco, una casa verdaderamente mía, amigos que me valoraban, propósito ayudando a otros y claridad sobre lo que importa. Warren intentó robar mis últimos años. En cambio, me dio el mejor regalo posible, la prueba de mi propia fortaleza. Había terminado de mirar atrás. El futuro me esperaba, brillante y completamente mío. Si te gustó esta historia, dale me gusta al vídeo, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por ver.